Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer en nombre de los hermanos Brish Belducea a la licenciada Sara Mendiola y su gran equipo de propuesta cívica, a la licenciada Balbina Flores y Jan Albert Hudson de Reporteros Sin Fronteras, su acompañamiento durante estos 3 años a buscar y a exigir justicia a la memoria de nuestra hermana Miroslava. Sintiendo todavía el corazón lleno de tristeza por su ausencia, que aún no comprendemos. En esa búsqueda de justicia, durante este mes que duró el juicio, otra vez me estrujó el dolor, revivir su recuerdo como hermana, su trayectoria como periodista entregada, comprometida con la verdad. Como ella decía, alguien tiene que decirlo. Con estas sus palabras en mi mente, me reconfortaba al escuchar a los testigos hombres y mujeres valientes, poniendo cada uno a su manera un granito de arena para llegar a la verdad de la justicia, donde quedó claro el contubernio de la narcopolítica para perpetrar su cobarde asesinato, y donde se dictó sentencia condenatoria a uno de los culpables. Vemos como familia y como sociedad un atisbo de justicia. Este fallo judicial es una esperanza, ya que estamos claros que una verdadera justicia no lo es hasta que se ponga en la balanza de la ley a todos los involucrados, sean estos del crimen organizado o de la cúpula del gobierno. Algo muy relevante en las bases del resolutivo del juez lo fue el señalar que aunque se juzgaba a uno de los responsables del artero crimen contra Miroslava, quedaban los coparticipantes materiales y políticos involucrados, dichos estos con nombre y apellidos. Por lo que le pedimos a las autoridades federales correspondientes ejecutar las órdenes de aprehensión e iniciar las carpetas de investigación contra los políticos que grabaron y pusieron a Miroslava en manos del narco y aquellos políticos que por omisión pusieron en peligro a la periodista, traicionando su confianza. Gracias. Muchas gracias. Antes de que vamos a seguir con la conferencia de prensa, obviamente, como se han dado cuenta, la conferencia de prensa no es presencial. Dadas las circunstancias extraordinarias que está pasando el país y el mundo por la pandemia del coronavirus COVID-19, no podemos tener reuniones de muchas personas, entonces por esta razón estamos dando esta rueda a través de las redes sociales de Cencos. Normalmente siempre abrimos un espacio para preguntas o dudas, entonces no queremos dejar de hacerlo en esta ocasión. Así que a todos ustedes les invito a que a través de las redes de Cencos vayan enviando sus preguntas. Nosotros lo vamos a recibir aquí y al final de la rueda vamos a abrir este espacio para contestar las preguntas y las dudas. Pues sin más quiero pasar la palabra a la licenciada Sara Mendiola, la directora de Propuesta Cívica, abogada de la familia de Miroslava, que nos va a informar sobre los últimos desarrollos, la sentencia de culpabilidad del Lari y qué es lo que significa y qué es lo que podemos esperar a partir de la sentencia. Sara. Muchas gracias, Jan. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Invitarles, como ya lo hizo Jan, a que pregunten, a que nos hagan preguntas. Estamos aquí para conmemorar el tercer aniversario luctuoso de Miroslava Brish, el lamentable homicidio. Y bueno, un poco comentarles, a lo largo de 3 años ya de acompañamiento jurídico, acompañamiento legal a la familia de Miroslava Brish, pues después de 3 años de batalla jurídica, logramos un fallo condenatorio contra uno de los copartícipes en el homicidio. Se ha comprobado la plena responsabilidad penal de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias el Larry, en el homicidio de Miroslava. ¿Qué queda pendiente después de este fallo condenatorio que fue dictado por un juez federal?
el miércoles de la semana pasada. Pues debido a esta situación de pandemia que estamos atravesando en el país y derivado de las indicaciones del Consejo de la Judicatura, se tuvo que suspender la próxima audiencia, que es una audiencia de individualización de la pena y reparación del daño para las víctimas. Esta audiencia fue fijada por el juez para el 20 de abril de 2020 y en esta fecha, en esta audiencia, el juez va a sentenciar los años de prisión que purgará Juan Carlos Moreno Ochoa por el homicidio. Hablamos que una de los grandes logros del juicio de Miroslava, que duró un mes de desahogar pruebas tanto de la Fiscalía como de la asesoría jurídica a cargo de Propuesta Cívica y de la defensa de Larry, fue que logramos comprobar todas las agravantes que había al delito de homicidio, como fue la alevosía, la ventaja, la premeditación, el dolo y el hecho de que fue cometido contra persona periodista. Comprobar todas estas agravantes es benéfico porque sube la penalidad, aumenta los años de prisión que Juan Carlos Moreno Ochoa tendrá que compurgar en la cárcel. Y pues bueno, hablamos de una pena de prisión que una mínima, estamos hablando de 50 años a una máxima de 70 años. Esto ya, los años quedan a juicio del juzgador, del juez. El juez es quien decide, quien valora los años que Juan Carlos Moreno Ochoa tendrá que pasar en prisión y la pena y la reparación a la que tendrá que hacerse responsable también a las víctimas. Después de esto, hemos sido muy claros desde Propuesta Cívica, desde Reporteros Sin Fronteras, desde CPJ, organizaciones que hemos acompañado a lo largo de estos 3 años el caso, que el caso no va a salir de injusticia y no se va a poder hablar que el caso ha salido de la impunidad mientras todos los responsables del homicidio sean llevados a juicio. Queda pendiente aún una orden de aprehensión que ejecutarse contra otro copartícipe, queda pendiente aún la investigación contra los autores intelectuales. Sabemos que a lo largo del juicio fue desahogado y fue comprobado a través de quién vino la orden del asesinato de Miroslava y que fue a cargo del líder del cártel de los Salazar, José Crispín Salazar Zamorano, y también fue desahogado durante el juicio oral la información de los actores políticos actuales panistas que estuvieron involucrados presuntamente en esta orden. Hemos sido también muy claros como organizaciones acompañantes que el caso no está cerrado. Esta sentencia, este procedimiento penal es solamente contra uno de los implicados, contra uno de los copartícipes. Queda el resto de los copartícipes materiales y queda el autor intelectual y, por supuesto, queda pendiente la investigación de la línea de la narcopolítica, los políticos que presuntamente pudiesen estar involucrados en la orden del homicidio. Hay información ya suficiente, la Fiscalía General tiene ya información suficiente para ampliar sus líneas de investigación en este caso y seguir continuando hasta llegar a todos los responsables. Es una exigencia no solamente de nosotros como organizaciones, de los familiares víctimas y del gremio periodístico, más allá de quienes detonaron el arma, más allá de quienes planearon el homicidio. Hay en la pirámide criminal hay quienes ordenaron y quienes se vieron involucrados por las investigaciones de Miroslava Breach, todo lo que ella estaba investigando, todo lo que ella estaba exhibiendo a través de sus reportajes periodísticos y es lo que siempre vamos a seguir enfatizando, que el caso de Miroslava Breach no va a encontrar justicia hasta que todos los responsables sean llevados a los tribunales de justicia. A corto plazo es lo que podemos adelantarles, que
que tenemos una cita para el 20 de abril en la ciudad de Chihuahua para que el juez se pronuncie respecto de los años de condena contra Larry, el pago la condena también del pago a la reparación del daño. Hacemos también un llamado al fiscal general de la República para que inicie todo el trabajo de inteligencia necesario para que la orden de aprehensión pendiente se pueda ejecutar. Sabemos que las condiciones son complicadas, sobre todo por donde se presupone está esta persona resguardada, este otro implicado en el homicidio, pero es responsabilidad del Estado mexicano, responsabilidad de la Fiscalía General, aprehender a esta persona, a este otro responsable e iniciar el proceso penal correspondiente. Y bueno, paso el micrófono a ti, Evalina. Ahora le voy a dar la participación a Balbina, de Reporteros Sin Fronteras, organización que también codo a codo ha estado acompañando el caso. Balbina. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todas, a todos quienes nos están siguiendo. Agradecemos que nos estén escuchando. Voy a retomar algunos puntos importantes en este proceso. Primero decir, me parece que es importante informarles, mantenerlos al tanto de a 3 años qué es lo que ha pasado con las investigaciones y ahora con la sentencia en el caso de Miroslava Breach. Han sido 3 años no fáciles para su familia, no fáciles para las organizaciones que hemos hecho un seguimiento en este caso. Hemos tenido que sortear una serie de obstáculos que obviamente algunos los podemos compartir. Hemos presenciado lo difícil que ha sido para su familia, no solo estos 3 años, sino lo difícil que fue también presenciar la audiencia. Como ustedes más adelante podrán escuchar a los familiares de Miroslava, este juicio representó volver a recordar esos momentos tan duros, tan difíciles para sus familiares y obviamente para sus colegas y para los medios con quienes ella colaboró. Esto es importante decirlo, pero también quisiera decir que desde Reporteros Sin Fronteras reconocemos que esta sentencia condenatoria ha sido un paso importante, un avance importante, así lo queremos ver. Tenemos también muy claro que esta condena no resuelve al 100% la justicia en el caso de Miroslava Breach, como ya mencionaba la licenciada Sara Mendiola. Esto ocurrirá cuando todos los autores materiales e intelectuales hayan sido detenidos, procesados y sentenciados. Entonces, con esto quiero decir que el camino, si bien hemos tenido un importante avance, hay que señalar que el camino que tenemos que recorrer todavía es largo. El acompañamiento hacia sus familiares continúa por parte de las organizaciones que estamos aquí presentes. Consideramos también que es relevante destacar nuestras principales peticiones en adelante. Desde luego, en primer lugar, es que las autoridades, tanto el Mecanismo de Protección como la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, continúe brindando la protección necesaria a los familiares de Miroslava y también a los testigos que pues valientemente comparecieron en estas audiencias. Eso nos parece fundamental. No quiere decir que vamos a bajar la guardia en este caso, al contrario, tenemos que fortalecerlo porque como algunos de ustedes se pudieron enterar a través de los medios, hubo importantes testimonios
de personas, de peritos que estuvieron en este juicio. Eso es fundamental. Otro punto que quiero destacar es que este sería el primer caso en el asesinato de una mujer periodista donde se ha logrado una sentencia. Hay que decir que en México han ocurrido por lo menos 14 asesinatos de mujeres periodistas y este es el primer caso donde se ha logrado una condena. Eso lo tenemos que decir. En el mundo, las mujeres periodistas cada vez más son atacadas por su trabajo y muchas de ellas han sido asesinadas. Por eso es que reiteramos que este es un avance importante que tenemos que compartir, que tenemos que reconocer, pero que también tenemos que decir que no se ha logrado una justicia plena. Entonces, estos serían los puntos fundamentales y obviamente coincido con la licenciada Sara Mendiola en el sentido de que pues, las autoridades judiciales tienen que agilizar sus acciones para la detención tanto del autor material que está prófugo y de los autores intelectuales. No solo es el Crispín Salazar quien ha sido señalado directamente, sino de otros colaboradores que fueron copartícipes también en el proceso de diseño y de colaboración en el asesinato de Miroslava Breach. Entonces, yo lo dejaría aquí, pasaría la palabra a mi colega Jan Albert del CPJ y bueno, continuamos y estamos atentos a sus preguntas. Me gustaría, antes de pasarle la palabra a Jan, destacar otro de los aspectos importantes de esta sentencia, de este fallo, como bien lo comenta Balbina, es la primera sentencia condenatoria por homicidio de una mujer periodista que se da. Y un aspecto a destacar es el razonamiento que el juez hace. Este fallo condenatorio el juez lo emite tomando en cuenta todo el contexto y señalando que su fallo condenatorio está en función de que Miroslava fue asesinada por su actividad periodística, por la actividad que ella estaba realizando, por lo que ella estaba publicando, y que el Estado democrático está obligado a reforzar las condenas en estos tipos de casos. Es importantísimo que el juez haya retomado toda la perspectiva, no solamente de género, sino la perspectiva de libertad de expresión, que eso fue una demanda que hicimos desde el primer día que se abrió el juicio oral. Fue una exigencia puntual que se le hizo al Tribunal de Enjuiciamiento, que tomara en cuenta no solamente el enfoque, la perspectiva de género, sino que también fuese juzgado este caso con la perspectiva de libertad de expresión. Y es efectivamente lo que el juez hace, retomar todo ese contexto, hacer cuenta de todo lo que Miroslava estaba investigando e ir comprobando uno a uno cada de esos puntos de que Miroslava fue asesinada por ejercer su labor periodística. Otro de los puntos importantísimos es que en el cierre de este juicio, la FEATLE, la Fiscalía General, dentro de sus conclusiones en su teoría del caso, señala cuál fue la participación y la responsabilidad de estos políticos que Miroslava los señalaba como los mensajeros del narco. En la teoría de la Fiscalía General, en la teoría del caso de la FEATLE, puede haber una implicación altísima de participación de ellos, porque en el juicio sale a luz pública esta llamada telefónica que graban a Miroslava, este audio donde graban a Miroslava, un político panista de la actual administración panista de Chihuahua, graba a Miroslava preguntándole las fuentes de información, las fuentes de sus publicaciones, porque ellos ya tenían como muchísima presión
por todos los grupos de narcotráfico que operan en la zona, por saber quién le estaba pasando tanta información a Miroslava, porque Miroslava estaba sacando tantas cuestiones a la luz de cómo el cártel de los Salazar ponía y pone presidentes municipales, directores de seguridad pública, cuál es la injerencia de ellos en la designación de autoridades en los municipios de la sierra. Esta grabación totalmente ilegal. Y en la teoría del caso de la FEACLE es que una vez recabada esta conversación, los políticos la hacen llegar al grupo del cártel de los Salazar, y de ahí deviene la orden del asesinato de Miroslava, porque Miroslava ya estaba informando mucho a la sociedad. Entonces, esos dos puntos son importantísimos. La visión del juez de haber retomado todo el contexto de libertad de expresión y el trabajo periodístico de Miroslava. Y dos, la conclusión y el cierre de la teoría del caso de la Fiscalía General de la participación de estos actores políticos, lo que obliga a la autoridad a empezar a investigar, a extender sus líneas de investigación hacia esos actores. Y bien, me dicen que vamos a volver a transmitir el video de Rosy porque al parecer no se escuchó. ¿Es correcto? Bueno, vamos a volver a transmitir el video de Rosy. Ya no sé si quieras volver a abrir la introducción al video de Rosy. Sí, gracias, Sara. Pues vuelvo a introducir que la hermana de Miroslava Breach-Belducea, Rosa María Breach, nos envió un audio desde la ciudad de Chihuahua sobre el caso. Entonces, antes de que vamos a las preguntas, pues cerrando, queremos enseñarles una vez más este video con el fin de que hagan las preguntas. Y bueno, por parte del CPJ voy a ser muy breve. Nosotros obviamente apoyamos y agradecemos la labor de la organización Propuesta Cívica, representando la familia de Miroslava. También somos muy agradecidos por la participación y el acompañamiento de la organización Reporteros Sin Fronteras, en particular mi compañera Balbina Flores Martínez, que ha acompañado a la familia desde el principio. Pues nada más enfatizar algunos puntos que Sara y Balbina ya mencionaron. Para nosotros es sumamente importante enfatizar que con esta sentencia de culpabilidad, aunque muy bienvenida y algo que nosotros hemos pedido y exigido a la autoridad federal desde hace años, somos muy conscientes de que el presunto autor intelectual sigue estando libre y sin estar en juicio. Entonces, seguimos haciendo el llamado a la autoridad federal de hacer todo lo posible para detener a esta persona, para llevarla a un juicio y llegar a una sentencia para tanto los autores materiales como los autores intelectuales. Es importante enfatizar que es la segunda condena al nivel federal en un caso de un asesinato de un periodista en México en este año, el primero siendo a través de un juicio abreviado en Sinaloa hace más o menos un mes, en Culiacán en el caso de Javier Valdés Cárdenas. Aunque eso sean muy buenas noticias, en verdad no quiere decir que la situación en México haya cambiado de forma sustancial, significativa para las y los periodistas en México. Es solo un primer paso para mejorar la situación de impunidad y violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en este país. Entonces queremos seguir haciendo el llamado a la autoridad federal de que, al decirlo así, ponga las pilas para en cada caso que les llega realmente hagan todo lo posible para llegar a la detención de los presuntos autores intelectuales y materiales en cada caso de un asesinato de una persona defensora de derechos humanos, un periodista en México. Pues con esto cierro la parte de nosotros. Vamos ahorita otra vez al audio de Rosa María Breach y de ahí, si tienen preguntas o dudas, por favor, háganos llegar a las redes sociales de CENCOS a través de Twitter y nosotros vamos a contestar sus dudas y sus preguntas después del audio de Rosa María Breach. Muchas gracias y pues estamos abiertos a preguntas. Bien, gracias.
nos están haciendo aquí una pregunta. Nos preguntan si respecto de las líneas de investigación de FEADLE, algunas tienden a investigar a los políticos panistas. Al momento no podríamos dar aquí una respuesta afirmativa. Es una información en la que FEADLE ha sido muy cuidadosa, pero lo que sí les podemos asegurar que como abogados de la familia de Miroslava Bríž será una de nuestras principales exigencias que las líneas de investigación de la Fiscalía General se extiendan hacia estos personajes, pues hay información suficiente, información que fue sacada en juicio, que fue desahogada en juicio y que por lo tanto le compete a la FEADLE extender sus líneas y sus actos de investigación hacia estos actores políticos panistas. Nos preguntan respecto del autor intelectual, nos preguntan si está siendo investigado y qué implica esto, si está siendo investigado o no está siendo investigado, y si no está siendo investigado, ¿por qué y quién lo está protegiendo? Bueno, no, aquí sí hay que hacer una puntualización. Desde el 2019 hay líneas abiertas respecto del autor intelectual. No se puede ahondar mucho en esa información por el cuidado de la propia investigación, por el sigilo que tiene que existir, pero sí confirmarles o dar como una respuesta firme que desde el 2019 la FEADLE está investigando, desde que tuvo conocimiento del autor intelectual, está investigando y extendiendo actos de investigación hacia el autor intelectual. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál es el papel que juega la Fiscalía de Chihuahua en las aprehensiones pendientes? Y también nos preguntan, FEADLE tiene que pedir apoyo a la Fiscalía de Chihuahua para ejecutar las órdenes de aprehensión, la orden de aprehensión pendiente. Respecto de la primera, ¿cuál es el papel que juega la Fiscalía de Chihuahua en la orden de aprehensión pendiente? Bueno, ya ninguno. El caso ya está totalmente en manos del Fuero Federal, en manos de la Federación. La Federación es la que tiene ahorita todo el poder de intervención. Son autoridades federales, es competencia de la Federación esta investigación y son autoridades federales las responsables de ejecutar esta orden de aprehensión que está librada ya contra el otro copartícipe. ¿Necesita apoyo de la Fiscalía de Chihuahua? No. Aquí tiene que ser un apoyo de inteligencia, un trabajo de inteligencia de autoridades federales y prácticamente el apoyo tendría que ser del Ejército, Marina y Guardia Nacional. También por todo el contexto que implica la ubicación geográfica de este copartícipe y donde se cree puede estar refugiado o escondido. Nos preguntan, nos hacen otra pregunta, ¿han tenido algún acercamiento con la Fiscalía de Chihuahua para que se investigue a Crispín y a los políticos panistas que filtraron los audios? ¿Qué les dicen? ¿Qué se va a investigar? Bueno, aquí hay que señalar que para que se investigue al autor intelectual que ya se está investigando, que es Crispín Salazar, desde 2019, es competencia de autoridades federales. Uno de los grandes obstáculos que hubo en el caso de Miroslava es que la Fiscalía del Estado de Chihuahua, siempre fue muy renuente a colaborar con la Fiscalía General, con la FEADLE. Hubo ahí grandes retos, desde el hecho de que la Fiscalía local, la Fiscalía de Chihuahua, no quiso dar los primeros 11 meses de la investigación, que fueron los meses que la investigación estuvo en fuero local. La Fiscalía de Chihuahua se negó rotundamente a darle información a los familiares víctimas, a darle información a la Federación, no quiso trabajar en un esquema de colaboración Estado-Federación.
lo que complicó muchísimo saber qué estaba investigando, cómo lo estaba investigando, a quiénes estaban investigando, lo que llevó a Propuesta Cívica a presentar un amparo porque no le daban acceso a la carpeta de investigación a los familiares, y eso devino también en una solicitud de atracción. Solicitamos que la FEAD le atrajera el caso, lo sacara del fuero local para así poder conocer qué había en la investigación de Miroslava Bridge, y fue que después de 13 meses del homicidio que la FEAD le pudo atraer el caso, fue que pudimos conocer qué es lo que estaba investigando la Fiscalía de Chihuahua, y fue que nosotros pudimos solicitar actos de investigación y reforzar toda la investigación que inicialmente desarrolló la Fiscalía local. Y bueno, para los políticos, recordarán ustedes que una de las principales declaraciones del gobernador Javier Corral y del fiscal general del estado de Chihuahua es que el crimen de Miroslava se trataba de un crimen de narcopolítica. Y 10 meses después, las declaraciones de los mismos funcionarios, tanto del gobernador como del fiscal general de Chihuahua, es que se trataba de un crimen ligado 100% al narcotráfico. Lo cierto es que la Fiscalía Local de Chihuahua, al tiempo que tuvo la investigación, nunca quiso investigar respecto de los actores políticos, respecto de la línea de narcopolítica, nunca quiso investigar a estos actores políticos panistas de la actual administración, y es ahí donde compete a la FEADLE sí investigar y sí hacer lo que la Fiscalía Local no quiso hacer. También nos preguntan qué opinan de la situación denunciada por Miroslava sobre las atrocidades de los Salazar en Chinipas. Bueno, pues de las cuestiones que fueron parte de las conclusiones del juicio de Propuesta Cívica como representante de la familia, fue pedirle al juez que no solamente valorara el homicidio desde la pérdida de la vida de Miroslava, sino también del trabajo que Miroslava realizaba. Se perdió esa voz crítica, se perdió ese puño valiente de las investigaciones, de lo que Miroslava estaba exponiendo. Miroslava fue una de las principales periodistas que dio voz a todas esas víctimas de la Sierra Tarahumara, de todas las vejaciones que sufren las poblaciones en manos del crimen organizado y que las autoridades son omisas, que no hacen nada por defenderles. Entonces, también todas estas poblaciones se quedaron sin una voz, sin alguien que les diera voz a todas las situaciones de violencia y de violación a sus derechos que ellos padecen. Y respecto a esta pregunta, pues es eso, el asesinato de Miroslava no solamente significó la vida de una valiosa mujer, sino la pérdida de un periodismo ético, de un periodismo valiente. A raíz del asesinato de Miroslava, se habla poco de estos temas, se habla poco de la narcopolítica de Chihuahua, cómo sigue operando hasta el día de hoy, cómo siguen poniendo a gusto y a disgusto los cárteles de los Salazar a las autoridades, y cómo siguen desplazando a las poblaciones. Pocos periodistas ya están exhibiendo, están documentando esa realidad en la Sierra de Chihuahua, y pues es doloroso que esto pase en una sociedad democrática. Y aquí no sé si alguien de Balbina o Jan quisieran abonar a esta respuesta, alguna opinión que les merezca respecto de la pérdida de Miroslava, no solamente desde su vida, sino desde su valiente trabajo ético, su periodismo valiente que ella hacía. Pues sí, yo quisiera añadir algo. Yo creo que es muy importante lo que Sara acaba de comentar sobre el significado que tiene la pérdida de una voz crítica
independiente para comunidades vulnerables en México. Estamos en este momento en México viviendo un contexto bastante complicado por la emergencia sanitaria que está viviendo el país. Y justamente en contextos como este, el periodismo independiente, el periodismo crítico, el periodismo que investigue y el periodismo que cuestione las autoridades es sumamente necesario. Y aunque el asesinato de Miroslava Breach ocurrió hace 3 años, incluso en un estado como de Chihuahua, vamos a ver la pérdida de la voz de Miroslava justo en contexto como ahorita. En estos tiempos lo que México necesita es periodismo crítico, periodismo independiente, periodismo que investiga, porque necesitamos un contrapeso contra el poder, contra los poderes fácticos. Y Miroslava era esa voz en el estado de Chihuahua. Entonces, les invito también a que justamente ahorita que estamos viviendo todos nosotros un contexto tan complicado, cuando toda la atención va hacia el virus de la pandemia de COVID-19, de contemplar un poco también la importancia que tiene el periodismo independiente en estos tiempos y que si perdemos estas voces independientes y críticas, ¿qué significa para nosotros como sociedad? Entonces, yo creo que es muy importante lo que Sara acaba de comentar y que seamos muy pendientes de la seguridad y las condiciones laborales de las y los periodistas en México. Ya pedimos a Miroslava, yo creo que es sumamente importante que nos tengamos todo esto en mente, justamente también en este contexto tan complicado. Bueno, yo solo quisiera decir 2 cosas. Una, que hay que reconocer que por primera vez el Poder Judicial está tomando, digamos, en serio y está dando estas sentencias condenatorias. Creo que el juez Néstor Pedraza entendió perfecto lo que pasó y sobre todo entendió que el trabajo de Miroslava fue lo que motivó su homicidio. Entonces, este homicidio, dijo el juez, fue cometido por la labor periodística de Miroslava. Creo que eso es muy importante. No habíamos tenido la oportunidad hasta ahora de escuchar las palabras de un juez donde se reconoce plenamente la importancia del ejercicio periodístico y la importancia de la labor periodística en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Creo que eso hay que reconocerle al Poder Judicial, que está dando pasos importantes en este sentido. Y en segundo lugar, quisiera agradecer públicamente el gran esfuerzo que han hecho los abogados de Propuesta Cívica para estar presentes en esta audiencia que duró un mes. Creo que han hecho un trabajo fundamental. Creo que es un buen precedente para la abogacía en México, que ojalá se siga haciendo. Reconocer su trabajo plenamente creo que es muy relevante. Y también agradecerle muchísimo a la familia de Miroslava la confianza que desde un principio, desde el primer momento que nos contactamos con ellas, nos permitió entrar y acompañar su proceso. Creo que la colaboración de la familia de Miroslava ha sido fundamental para este proceso. Sin ellos no hubiésemos logrado llegar a donde hemos llegado ahora. Pues vamos a cerrar con una última pregunta. Nos llegó la pregunta hablando de políticos, ¿cuántos son y quiénes son? Nos pueden compartir los nombres y qué cargos ocupan actualmente en qué administración. Lamentablemente no lo podemos hacer, lamentablemente felizmente, porque su identidad en el juicio ha sido reservada desde inicios. Entonces, por el momento no podemos nosotros compartir públicamente ni el nombre de las personas implicadas ni sus cargos.
Estamos en espera de que la autoridad federal en algún momento pues daría la luz verde para poder compartirlo, pero es importante en estos procesos judiciales reservar las identidades precisamente también para proteger los derechos tanto de las víctimas como de los testigos y los sospechosos. Pues con esto yo quisiera agradecer mucho a la licenciada Sara Mendiola de la organización Propuesta Cívica por estar aquí con nosotros, por su labor junto con sus compañeros de la organización incansable en el acompañamiento de la familia de Miroslava Brecht-Veldusea, al igual la licenciada Balbina Flores Martínez, que desde el inicio ha sido un acompañante invaluable para la familia, y obviamente al Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, que incluso en este contexto tan complicado nos quiso ayudar con la parte técnica, con la transmisión y prestándonos el espacio para poder realizar esta conferencia de prensa no presencial. Creo que es la primera vez que lo hemos hecho en los años que estamos viendo este caso. Y a ustedes todos, muchísimas gracias por juntarse con la transmisión, por sus preguntas y obviamente si ustedes tienen alguna pregunta de seguimiento en el futuro les recomiendo que se pongan en contacto específicamente con la organización Propuesta Cívica, que siempre está abierto a contestar todas las preguntas, también por parte de Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas. Siempre estamos abiertos a contestar sus dudas y vamos a seguir en esta lucha para llegar a un fin satisfactorio para todos de este caso. Muchas gracias y una muy buena tarde.